profundamente, pero son todos personajes que son el resultado de la minuciosa observación y del amor, eso es importante señalarlo, del amor de Dostoyevsky por estos personajes. Por ejemplo, en los apuntes de la Casa de los Muertos, que es uno de los textos que cuenta la experiencia de Dostoyevsky, pero no en primera persona. Él narra a través de otro personaje la historia de un hombre que fue a trabajos forzados a Siberia, y allí hay retratos extraordinarios de muy diversos tipos humanos, con su lenguaje, con sus pasiones, con sus conflictos, que son los que él conoció mientras él estaba condenado a trabajos forzados en Siberia. Es decir, esa obra es muy conmovedora, es una obra que cuenta los temas, como decía al comienzo, el tema de la dominación que ejercen unos presidiarios sobre otros presidiarios, la aceptación de esa dominación, la rebeldía contra ella, los bajos fondos del alma humana también, pero también la compasión. Entonces es un escritor que su primer sentido tiene que ver, la significación de su obra tiene que ver con el hecho de que su obra surge de la observación de la vida. Su obra es una obra caracterizada por el realismo en el sentido de que representa los conflictos de su tiempo, pero los conflictos que después van a convertirse como en una pauta porque surgen de la vida de las grandes ciudades, en este caso de San Petersburgo. Por eso algunos lo consideran uno de los primeros grandes escritores urbanos, como bien decía Valentina Mironova, o lo decía Irina, creo. Entonces, Dostoyevsky es también un escritor que surge de las entrañas del conflicto de ideas, del conflicto social de las ciudades. Pero además Dostoyevsky va a reflejar en un sentido creativo, no en un sentido de un espejo, no va a reflejar ese nuevo tipo de sujetos que en las ciudades están reprimidos, que en las ciudades están llenos de frustración, lo que va a dar origen para algunos a la primera representación de un retrato psicológico del nihilismo, ¿verdad? Porque ese era un tema muy importante en la Rusia del siglo XIX, el tema de los nihilistas, el tema de los que se enfrentaban como individuos frente al poder. Y yo creo que Pero entonces todo un adelantado, ¿no? Porque es un hombre que, aunque decía que no era psicólogo, como nos decía una de nuestras invitadas, el hombre incursionó en la psicología, pasó por el realismo, tenía esas visiones y como que era muy adelantado. Да, несмотря на то, что, да, вы говорите, я согласен с вами, он не психолог, он романист, он писал романы, да, он человек, который по профессии не психолог, а человек с художественным мышлением, да? Да. Я думаю, что о Достоевском можно сказать, что он и психолог, и философ, и литератор, и гениальнейший писатель, y prorok в одном лице. Profesora Valentina, es que el único que sabe ruso aquí es el profesor Rubén Darío. Valentina dijo que no, que realmente Dostoyevsky pues es un filósofo, es un psicólogo, es un gran artista, es un gran novelista. Pero esos temas, ¿no? Yo creo que los temas del realismo tienen que ver con el conflicto en las ciudades, con el tipo de personajes que hay en las ciudades. Es uno cuando lee los apuntes de un hombre loco, el personaje del subsuelo, se traduce en español, personaje del subsuelo. Ese personaje en unos pocos minutos, él se siente como una cucaracha. Y se siente impotente, incapaz de hacer algo, sin voluntad, con abulia, porque vive por allá metido en un inquilinato debajo del piso de la avenida, porque las casas tienen, digamos, un sótano, como el sótano, digamos, que puedes mirar además a la calle. Un nivel inferior a la calle. Entonces él vive allí y a veces se siente de esa manera y otras veces él dice, no, voy a ir a saludar a un hombre de rango, lo voy a saludar, lo voy a mirar a los ojos, le voy a dar la mano y voy a decirle que yo también soy como él y que yo lo puedo retar, pero al mismo tiempo en un segundo esa psicología cambia. Entonces es un hombre, un escritor Dostoyevsky con una
profunda y aguda percepción del comportamiento de un hombre o de una mujer en las grandes ciudades, con todas sus, digamos, exclusiones, con todas sus ansias, con todas sus frustraciones, con todos sus sueños oscuros, ¿verdad? Él es el primero que sabe narrar eso. Vamos a saludar en este momento a Mariano Nava, un profesor de literatura de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Profesor Mariano, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Qué bueno que usted se pueda integrar a esta charla que tenemos con Irina Gorkova, con Valentina Mironova y con nuestro profesor Rubén Darío Flores. ¿Qué nos puede usted aportar en este espacio sobre Dostoyevski? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y saludo muy especialmente esta iniciativa de hablar de un escritor sin el cual yo creo que no se puede entender la literatura del siglo XX, la literatura europea del siglo XX, y por ende la latinoamericana no se puede entender sin la presencia y sin la influencia de este gran maestro. Yo creo que Dostoyevski en ese sentido, y me disculpan la deformación profesional, porque mi área es especialmente la literatura clásica grecolatina, es un escritor que le debe mucho al teatro griego, y me explico. En primer lugar, su profundo psicologismo es heredero en línea de todo lo que son los dramas psicológicos de Eurípides, pero a la vez, y esto es una síntesis muy hermosa, me parece a mí, a la vez por la profundidad y por la trascendencia de sus temas está en línea directamente con el drama de Sófocles, es decir, estos temas de el hombre enfrentado a su destino, la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con su medio social y el problema fundamental de la justicia, si usted quiere, es un problema de dimensiones absolutamente edípicas, si usted quiere, ¿no? Es decir, que en ese sentido, Dostoyevski es algo así como un elaborador de los grandes temas clásicos que han, pues, ocupado a la literatura desde los griegos hasta su época, pero a la vez es un gran, vuelvo a decir, reelaborador de estos temas y los lanza de nuevo refrescados y refaccionados a todo lo que es la herencia de la literatura del siglo XX, ¿no? Profesor, ¿cómo mirar a ese señor Dostoyevski que llegó a influir tanto en Stefan Zweig, en Freud, en Nietzsche, en Hemingway, hasta García Márquez, y cómo mirar lo que representa en este momento para el teatro? Claro, desde el punto de vista teatral, todos estos dramas, todos estos profundos conflictos psicológicos fueron posteriormente reelaborados, ¿no? Y los vemos, por ejemplo, en el teatro, por ejemplo, de gente como Camus, ¿no? Donde estos grandes problemas, o Brecht inclusive, ¿no? Donde estos grandes problemas se van puestos en las tablas, estos grandes dilemas a los que se exponen los personajes dostoyevskianos, ¿no? Este héroe por antonomasia de Dostoyevski, Raskolnikov, en Crimen y Castigo, ¿no? La existencia realmente de una justicia o de una idea de que la justicia existe, no solamente por el miedo que tengamos del castigo, sino porque realmente nosotros mismos, dentro de nosotros, hay una justicia que nos reclama, ¿no? Y que eso va torturando al joven Raskolnikov hasta que finalmente él mismo, ¿no? busca su propio castigo, él mismo se entrega, ¿no? Esa idea me parece a mí que es fundamental en el debate de si existe realmente la justicia fuera de nosotros, y hasta qué punto estos alcances nos van influyendo psicológicamente. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo claro de cómo la reelaboración desde el punto de vista psicológico de los personajes dostoyevskianos influyen fundamentalmente en los héroes generalmente, ¿no? En los héroes de la literatura y del teatro del siglo XX, ¿no?
Profesor, ¿usted qué nos recomendaría? Porque obviamente no hemos hecho ese recorrido literario, pero ¿qué nos recomendaría para leer ustedes de su gusto personal? ¿Usted cree que uno debería irse por los artículos cortos, por los ensayos, por las obras selectas? ¿Por qué obra debería y usted nos recomendaría? Para mí, en mi gusto personal, además es una de las obras que creo que más me han influido. Bueno, también en la época en que lo leí, era yo un muchacho y realmente quedé profundamente impresionado con Crimen y Castigo, precisamente. Me parece que es una gran novela, me parece que es una de las grandes. Hay otros que se decantan por los hermanos Karamazov, hay otros que se decantan por El Jugador, por ejemplo. La parte del jugador es muy importante porque, bueno, todo esto de la ludopatía y cómo con todos sus tentáculos en la psicología del personaje, como también allí se ve muy claramente en esta novela realista del siglo XIX la mezcla entre experiencia y literatura, entre literatura y vida, ¿no? Que se ve no solamente en Dostoyevsky, sino en otros grandes creadores del XIX. Pero para mí, el problema de la justicia, del remordimiento, la dimensión ética, la confrontación del hombre con su propio destino, todos esos profundos mecanismos de la psique humana que van de alguna manera modelando las conductas de los personajes, y estoy pensando por supuesto en Raskolnikov, como estaba diciendo, creo que por todas esas profundas implicaciones de la trama y del argumento, yo me quedo con Crimen y Castigo. Profesor Mariano Nava, profesor de literatura en la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, qué bueno haber tenido este encuentro a través de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y bueno, pues un saludo a la audiencia, con mucho gusto pues. Aquí universidad que lo espera para cuando usted pueda ser profesor visitante nuevamente, ¿no? Sí, tengo entendido que estaré en el Simposio de Filología Clásica en el próximo mes de mayo y bueno, será un gusto grandísimo como el que siempre tengo cuando tengo la oportunidad de visitar la ciudad de Bogotá. Profesor Mariano, muchas gracias por su compañía. Muchísimas gracias a usted. Profesora Valentina y señora Irina, cuéntenos. Hola. ¿Cómo nos quieren ustedes seguir ayudando? Yo quisiera hacerles una pregunta, profesora Valentina, acerca de la relación entre la ciudad de San Petersburgo y la obra de Dostoyevsky. De Crimen y Castigo se refiere en este caso, ¿verdad? Principalmente. Sí, puede ser. Él siempre tenía esa ciudad en su corazón, en su imaginación, ¿no? Claro, exacto. Sobre todo se puede considerar que San Petersburgo no solamente es una ciudad donde se desarrolla la vida de los protagonistas de Dostoyevsky, sino es un protagonista mismo. San Petersburgo, que se convirtió en una gran ciudad capitalista al volver de Siberia de Dostoyevsky, le impresionaba con sus múltiples contrastes, sus úlceras, sus tentaciones, y expresamente San Petersburgo reafirmó a Dostoyevsky en su convicción de que el único camino que tiene el hombre para liberarse del egoísmo y del poder demoníaco del dinero o de las ideas malas es la aceptación del sufrimiento. Muchas personas pueden no estar de acuerdo con Dostoyevsky en ello, diciendo que Dostoyevsky demasiado dramatiza la vida y al ser humano. Pero como ya hemos reflejado al principio de nuestra conversación, Dostoyevsky no es ni idealista ni psicólogo, en un sentido estrecho, sí, es un realista, porque claro, la vida era así en San Petersburgo. La mayoría del pueblo vivía bajo de nivel medio. Eran verdaderamente humillados y ofendidos. Y por lo tanto, claro, Dostoyevsky influye, coge a la ciudad como un testigo y como un protagonista de sus novelas. Señora Irina. Sí.
Yo también quería añadir sobre un poco la influencia de Fyodor Dostoyevsky al mundo entero, diciendo que hoy día se puede decir que casi todas las obras de Dostoyevsky fueron puestas en escena y se hicieron películas de la mayor parte de ellas. Y entre los directores famosos que rodaban estas películas estuvieron, entre otros, el director japonés Akira Kurosawa, o por ejemplo un director famoso también italiano, Visconti Lucchino,